estamos con mensaje 15 de Hebreos. El título en esta mañana es La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Acompañadme. Entramos hoy en Hebreos capítulo 6. La semana pasada el pastor regañó a la congregación por su pereza, por su inmadurez. Y hoy estamos en 6.1 y seguimos en este marco de reprensión. Dice el autor en el 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y lo que el autor va a hacer aquí en este versículo es nombrarnos una serie de verdades que él considera fundamentales, axiomáticas, básicas de la fe cristiana. Es el ABC del cristianismo. Nombra estas cosas porque está reprendiendo la iglesia por su falta de madurez en el Señor. Y en las próximas semanas, o sea, hoy empezamos por el tema de arrepentimiento, en las próximas semanas estaremos viendo estos 6 puntos. Así que hoy estamos con arrepentimiento. El domingo después del pastor Pedro, estoy aquí hacia la izquierda, aquí es mi sitio normal. Arrepentimiento, 2, la fe, que veremos en 2 semanas. Luego 3, el bautismo. 4, la imposición de manos. 5, la resurrección. Y 6, el juicio eterno. Por tanto, estaremos 6 semanas en total estudiando estas doctrinas elementales. Dedicaremos un domingo a explicar de qué va cada doctrina fundamental. Así que esta mañana estamos con el primer punto, arrepentimiento, y hoy tengo 4 puntos en el bosquejo. Es un mensaje temático. 4 puntos. 1, su autor, es decir, el autor del arrepentimiento. 2, la definición, cómo definimos arrepentimiento. 3, su necesidad para la salvación, hay que arrepentirnos para ser salvos. Y 4, su necesidad para la santificación. Que repito hoy el bosquejo. Número 1, su autor. 2, su definición. 3, su necesidad para la salvación. Y 4, su necesidad para la santificación. Bien, número 1, el autor del arrepentimiento. Antes de hablar sobre el autor del arrepentimiento, quiero decirles que la palabra arrepentimiento presupone que algo va mal. Y en efecto, tenemos que arrepentirnos del pecado porque nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra el Señor. Todos nos acordamos de lo de Génesis. Dios creó el paraíso, todo era perfectísimo, pero Adán y Eva no hicieron caso a la voz de nuestro Dios. Y a partir de aquel momento, cuando Dios pronunció una maldición sobre Adán y Eva y la serpiente y la tierra, todos fuimos condenados en Adán. Como está escrito en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Este hombre se llama Adán. Y por este hombre, por su pecado, entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos sus descendientes, todos sus hijos, todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo nos dice categóricamente que toda la raza humana pecó en su padre Adán. Yo sé que esto nos cuesta, esta verdad, porque vivimos en Europa. Somos una sociedad súper individualista, ¿verdad? Predomina la desintegración familiar. Nos resulta difícil entender el concepto de familia, del elemento colectivo de la sociedad. Pero la Biblia es un libro que habla de 2 familias. O estás en la familia del primer Adán, o estás en la familia del segundo Adán. No hay ningún tercer Adán por ahí. Y si estás en el primer Adán, estás condenado. Estás condenado en tu padre, su culpa es tuya, su corrupción es tuya, y además de la culpa y la corrupción heredadas de Adán, has cometido un sinfín de pecados. Eres triplemente digno de condenación eterna. Pero si tú eres del segundo Adán de Jesucristo, su justicia es tuya, su mérito es tuyo, su santidad es tuya, eres salvo. Y todos nosotros que estamos aquí en esta iglesia en esta mañana, estamos o en la primera familia o en la segunda familia. ¿Y cómo puedes tú hoy entrar en la segunda familia? Pues entras en la familia de Cristo mediante la fe y el arrepentimiento. Tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, crees que resucitó al tercer día y te arrepientes del pecado. Aleluya, eres un miembro del segundo Adán, del pueblo de la salvación.
Que debemos empezar el mensaje de hoy acordándonos de que el arrepentimiento presupone que algo va mal. Hay un primer Adán con sus descendientes que están en un estado de condenación. Por tanto, si el hombre está perdido, si el hombre está muerto en delitos y pecados, si el hombre es corrupto, el autor del arrepentimiento no puede ser el hombre. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre odia a Dios. El hombre huye de Dios. Si el ser humano crea a un Dios conforme a sus caprichos carnales, pero el ser humano no quiere al Dios santo. No quiere al Dios de la Biblia. Para el no creyente, el Dios de la Biblia es un monstruo. Es un tirano. Es un aguafiestas. Tú no puedes amar a Dios a no ser que Dios haga una obra de gracia en ti. Y por eso decimos, como evangélicos, que el arrepentimiento es una gracia evangélica. Esta expresión se encuentra en la Confesión de Londres. El arrepentimiento es una gracia evangélica, indicando que si es una gracia, ¿de quién procede? De Dios, porque el hombre no puede arrepentirse. El hombre es malo, malo, malo. Por tanto, el arrepentimiento tiene que llegar desde arriba. Y voy a demostrar esto bíblicamente. No debemos fundamentar nuestra fe en una confesión de fe. Debemos fundamentar nuestra fe en la Escritura. Y si la confesión de fe está de acuerdo con la Biblia, decimos amén, aleluya. 3 pruebas de que el arrepentimiento es un don de Dios. En primer lugar, vemos que Dios da el arrepentimiento a Israel. Cito Hechos 5:31. Pedro está predicando y él dice: Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Jesús para dar a Israel arrepentimiento. ¿Quién da arrepentimiento a Israel? Pues Dios es el autor del arrepentimiento. Pedro está predicando. ¿Quién le regaló a Pedro el don del arrepentimiento? Dios. Dios es quien nos da la gracia evangélica del arrepentimiento. Pedro no pudo crear el arrepentimiento en su corazón. Era un esclavo del pecado, al igual que los demás. Él era un hijo de Adán, pero Dios le dio la gracia evangélica. Y hoy me da gran gozo deciros, queridos almerienses, porque somos gentiles, ¿verdad? Me da gran gozo anunciaros que el Dios no solamente, el Dios de la Biblia, no solamente obsequia el arrepentimiento de los israelitas, Él al mismo tiempo nos da a nosotros, los gentiles, el regalo, la gracia evangélica del arrepentimiento. Aquí está la cita para comprobarlo. Hechos 11:18, un poco más adelante en el libro. Pedro está testificando lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio, y la iglesia, tras oír el informe de Pedro, dice: de manera que también a los gentiles, ahí entre España, ahí entre Venezuela, Argentina, Reino Unido, Hungría, a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento. Una vez más, iglesia, ¿quién es el autor del arrepentimiento? Dios es el autor. El ser humano no puede obedecer a Dios, por tanto Dios le da la gracia evangélica. Y pasaje número 3, 2 Timoteo 2, 24, 26. Pablo aquí está hablando de herejes, que Cristo es capaz incluso de cambiar el corazón de un hereje para su gloria. Dice Pablo a Timoteo: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí está la cláusula clave: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por tercera vez que aprendemos: el arrepentimiento es de Dios, el arrepentimiento es de Dios, el arrepentimiento es de Dios. Es una gracia evangélica. Dios es quien nos da un nuevo corazón. Dios es quien quita las escamas de nuestros ojos. Dios es quien nos hace enamorarnos de sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque el hombre no puede. La mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal no quiere sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pablo nos dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. Hermano Alfonso, ni siquiera los colombianos son justos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la gente me dice: bueno, pastor, yo busqué a Dios y Dios me salvó. Falso. Tú no buscaste a Dios. El que te buscó fue el Todopoderoso. Y si tú estabas buscando a Dios, Dios puso ese sentir en ti.
Tú no buscaste a Dios en tu estado natural porque tú odias a Dios por naturaleza. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 8:7 también nos dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre no quiere arrepentirse, no quiere sujetarse al Señor. Por tanto, Dios ha de ser el autor del arrepentimiento. Entonces, hoy yo sé que apenas estamos en el primer punto, estoy acabándolo, pero ya puedo acabar con una palabra de ánimo para la iglesia. Si tú estás aquí hoy en esta mañana y tú tienes un corazón arrepentido, da gloria a Dios. Tú odias el pecado, tú tienes un corazón arrepentido por esta gracia evangélica que el Todopoderoso te regaló. Por ejemplo, fíjate en los compañeros que tienes ahí en el trabajo. Ellos pueden pecar libremente, pueden ir, ¿no?, emborracharse, ir de fiesta en fiesta, acostarse, ser mujeriegos, pecar hasta el cansancio. Y sin embargo, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer lo mismo porque Dios te ha dado un corazón arrepentido. Tú eres del Señor, su sello está sobre ti. Ellos pecan y están contentos. Tú pecas y lloras y te pones triste y te aborreces a ti mismo. ¿A qué se debe? Se debe a la gracia de Dios. Tú eres un hijo de lo alto. Tú eres una oveja del Señor. Él te ha dado un corazón convertido, arrepentido. Si tú tienes hoy verdadero arrepentimiento, da la gloria al Señor. Tú no odias el pecado por ser una persona súper moral y espiritual. No. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Si tienes arrepentimiento, no es gloria a mí, es gloria al Dios de la gracia. Él nos abre el corazón aplicando el arrepentimiento. Bueno, hasta aquí el primer punto. Sé que recién estamos comenzando, pero el autor del arrepentimiento, querida iglesia, es Dios. Dios. Lo da a los gentiles, lo da a los israelitas, lo da a los almerienses. Ahora, número 2, la definición. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Arrepentimiento. Arrepentimiento, número 2, una definición. Bueno, cuando hablamos del arrepentimiento, es una palabra que abarca mucho. Y debemos acordarnos de que en el ser humano hay 3 facultades constitutivas en nuestro corazón. Número 1, debemos hablar acerca de la mente. Número 2, los afectos. Y 3, la voluntad. Y vamos a ver que el arrepentimiento cambia la mente, cambia los afectos y cambia la voluntad. Vamos a ir, por cierto, en este orden. 1, mente. 2, afectos. Y 3, la voluntad. Y vamos a ver que en cada caso el arrepentimiento efectúa una redirección. Es como si tú salieras de aquí para ir hacia Costa Cabana, para visitar a Carmina y la familia, y decides, no, dar marcha atrás y luego ir en dirección Agua Dulce para pasar un rato con el pastor. Es un cambio de dirección. Es como un giro de 180 grados. El arrepentimiento es una redirección. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la esfera de la mente, el intelecto. En el arrepentimiento Dios cambia nuestra forma de pensar. Vale, a nivel mental pues. Antes de tú conocer al Señor, tú podías pecar y pasarlo bien, pasarlo pipa, reírte y no sentías ningún tipo de remordimiento. Tu mente llamaba lo bueno malo y tu mente llamaba lo malo bueno. A nivel intelectual, sin embargo, cuando tú naciste de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por primera vez en tu vida, aceptaste lo que Dios dice acerca del pecado. Os pongo un ejemplo, ¿no? Algo muy común y corriente hoy en algunas iglesias evangélicas es el fenómeno Pride, el orgullo. Ayer subieron una imagen de la iglesia anglicana en Canadá, con un ministro con el arco iris, con un trans a su lado, y la gente diciendo qué bonito, el amor es amor, qué precioso. ¿Ves? Cuando no has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, a nivel mental, tú llamas lo malo bueno. Pero cuando tú naces de nuevo por el poder de Dios, tú ves esa foto que subieron ayer de la iglesia anglicana en Canadá, y tú dices perversión.
abominación. Esto es asqueroso y peca en contra de la voluntad de Dios. Pues tú llamas lo bueno bueno y llamas lo malo malo. No puedes estar de acuerdo con la sociedad. Tú tienes un nuevo corazón, una mente iluminada y aceptas lo que Dios dice acerca del pecado. Es que la prueba de que tú has nacido de nuevo es que a nivel mental tú llamas bueno lo que Dios llama bueno y tú llamas malo lo que Dios llama malo. El pecador ahí fuera se ríe de nuestra definición de pecado. Por ejemplo, tú y yo decimos no. Un varón, si está conociendo a una muchacha, tiene que, sí, por supuesto, conocerla, etcétera, pero el sexo es para el matrimonio. No cometerás adulterio, el 7º mandamiento. Y tú, intenta, sal hoy del culto y dile a la primera persona ahí, por la calle con la que te topes, no debes tener sexo fuera de matrimonio. A ver qué te dice. Se va a partir, ¿verdad, hermano? Se va a partir de la risa. No, somos el hazmereír de la sociedad. ¿Ves? El hombre que no conoce a Dios inventa su propia ley moral. A mí me parece bien tener sexo fuera de matrimonio, a mí me parece bien mentir, bla, bla, bla. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:19, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. La marca del nuevo nacimiento es que tu boca está cerrada. Dios dice, ¿eso es pecado? Tu boca está cerrada, es así, Señor. Pero el impío sigue hablando, no es así, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra perspectiva. Tu perspectiva no importa. Si Dios ha hablado, es así y punto. Entonces, cuando has nacido de nuevo, tienes la boca cerrada. Haces caso a la palabra de Dios. John MacArthur nos dice, intelectualmente, el arrepentimiento genuino empieza con un reconocimiento del pecado. Debemos comprender la verdadera naturaleza impía del pecado y como resultado reconocer humildemente que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, estamos destituidos de su gloria y por tanto somos culpables ante Él. Es que no solamente, si yo de verdad tengo un corazón arrepentido, no solamente digo que el pecado es malo, como Dios lo dice, yo también me veo a mí mismo como pecador. ¿Qué te dice todo el mundo ahí en la calle? Y los españoles lo dicen, los árabes lo dicen, los latinos lo dicen, no soy malo, no soy mala persona, yo soy buena persona. El otro día evangelizando, un hombre me dijo, literalmente, y ahí está el hermano Sergio, un hombre árabe nos dijo que nunca había pecado. De verdad, el hombre habría tenido 50, 60 años, según él no ha pecado ni una sola vez en su vida. Hermanos, qué locura, qué ceguera. Lo único que hemos hecho desde nuestra infancia hasta la fecha es pecar. No hay un solo instante en que no pequemos, amados. ¿Ves? Cuando te has arrepentido de verdad, reconoces el pecado y te reconoces a ti mismo como pecador. No te crees bueno, sabes lo que eres por este estado caído. Así que número 1, el arrepentimiento redirecciona tu mente. Número 2, redirecciona tus afectos. Tus afectos también, no solamente el estado mental, que sí es importante, pero los afectos son transformados y por primera vez tú lloras por el pecado, tú te sientes mal por el pecado y llegas a aborrecerte a ti mismo. Job dice, en Job 42:6, un hombre arrepentido, regenerado, por tanto me aborrezco. Y hoy día vas a una iglesia evangélica de que te predican, ámate a ti mismo. Jesús dice, niégate a ti mismo. Job dice, me aborrezco a mí mismo. Cuando tú te has visto ante la luz de la santidad de Dios, reaccionas como Job. Me arrepiento en polvo y ceniza. Es que las emociones forman parte de la vida cristiana. Ahora, no somos emocionalistas. No permitimos que las emociones dirijan nuestra vida, pero sí que hay emociones evangélicas y un pesar genuino por el pecado es la señal de que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que somos de Dios porque tenemos nuevos afectos. Tú ya no puedes pecar y estar en paz. Si pecas, incluso si estamos hablando aquí de un pecado privado, nadie se ha enterado de nadie, ni siquiera tu amigo más cercano, ni siquiera tu cónyuge, has pecado, nadie sabe nada, tú te sientes fatal. Te sientes mal, te condenas a ti mismo porque tienes una nueva naturaleza. Dios no permite que sus hijos vivan en paz con el pecado. Es la marca de una nueva naturaleza. Es que tienes esta clase de corazón, tienes nuevos afectos, odias el pecado, amas la justicia.
El filósofo cristiano francés Blaise Pascal dijo: el corazón posee razones que la razón no conoce. Con esto da a entender que el ser humano es más que una máquina mental, intelectual. Cuando nacemos de nuevo, los afectos también están involucrados. Y ahora amamos a Dios, odiamos lo pecaminoso. Y este arrepentimiento produce en nosotros un pesar, una tristeza genuina por el pecado. Así que es bíblico que un cristiano esté triste. Hablamos mucho del gozo del Señor, hay que alegrarnos, amén. Pero también el cristiano debe estar triste por sus pecados. No es una falta de fe. Es una expresión de la nueva naturaleza, la cual no quiere decepcionar al Padre Celestial. Ahora contrastemos esta actitud de pesar genuino por el pecado con un par de ejemplos de incrédulos, réprobos que hay en la palabra de Dios. Antiguo Testamento, pienso en Saúl. Saúl sí expresó cierto remordimiento por el pecado, pero él no tenía un verdadero amor hacia Dios. Él no se sintió mal por haber ofendido al Rey de la Gloria. Él se sintió mal porque el pueblo lo estaba abandonando. Y él quería que el pueblo estuviese con él. Entonces él lloró lágrimas de cocodrilo. No era un verdadero arrepentimiento. Era un remordimiento humanista, mundano, conforme a la regla de este mundo. Y en el Nuevo Testamento, la ilustración clásica es Judas Iscariote. Después de él traicionar a sangre inocente, la Escritura dice, Mateo 27:5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ves? No se acercó al Señor. Te pido perdón por mis pecados. He cometido un terrible, nefasto acto. Ten misericordia de mi amado Padre en el nombre de Jesús. Perdóname. No. Se fue y se ahorcó en desesperación. Lo que tenemos aquí es un arrepentimiento conforme al mundo. Humanismo, su ego se sintió dañado. Y Pablo habla sobre este falso arrepentimiento en 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que yo como pastor, yo quiero que esta iglesia esté triste. Yo quiero que entre nosotros haya esta tristeza según Dios que produce salvación. Yo sí quiero que la iglesia esté con esta clase de tristeza piadosa y santa. Pero amados, tengamos cuenta que, como sigue diciendo, no hay que arrepentirse de este arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un falso arrepentimiento que es mundano, que es egoísta, narcisista, que no es de Dios. Por ejemplo, pensemos en una ilustración contemporánea. Hay un alto rango, un presidente, alguna persona, algún dignatario, una persona en eminencia, y está teniendo una relación ilícita fuera del matrimonio. Lleva 6 meses así, está feliz, pasándolo bomba, excelente. Pero ¿qué pasa? Va a la tienda y por la mañana compra un ejemplar del periódico y ahí está su foto con la amante en la primera portada, en la portada del periódico. ¡Wow! Su mundo se viene para abajo, sale delante de las cámaras. ¡Ay, lo siento! He hecho cosas terribles, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo. Claro, no ama a Dios, no se preocupa por la gloria del Señor. Estuvo 6 meses, 7 meses pecando libremente y pasándolo bomba. Pero claro, como sale en la portada de La Voz de Almería, ahí de repente empieza a llorar. Es un arrepentimiento según este mundo, cuyo fin es la muerte. No nos confundamos, hermanos. Hay gente que solamente llora cuando otra persona se entera de sus pecados. Esto no es verdadero arrepentimiento. El que tiene un corazón genuinamente arrepentido llora por el pecado sin que nadie se entere de nada. Porque el que tiene un corazón genuinamente arrepentido ama a Dios. Vive para la gloria de Dios. Ahora, no estoy predicando tampoco salvación por lágrimas. Hay gente más propensa, ¿no?, a derramar lágrimas, que incluso en nuestra iglesia, ¿no? Ahí está la hermana Carmen, ¿no? ¡Ah! Enseguida las lágrimas. Y luego hay otros hermanos que somos, ¿no?, más. Los hombres tendemos a ser más, sí, secos, más así. No somos tan, digamos, emocionales. Pero lo que sí estoy diciendo, no importa si derramas lágrimas, el corazón sí está contrito. El corazón sí está entristecido. El corazón sí está profundamente afligido si tú has nacido de nuevo. Así que examínate a ti mismo. ¿Qué clase de arrepentimiento tienes tú? El
Hijo de Dios detesta el pecado porque ofende a su Padre celestial. Y por esta razón derramamos lágrimas, no siempre literalmente, pero sí espiritualmente hablando. Hay esta tristeza en nosotros. Lloramos por nuestros pecados invisibles, internos, que nadie más ve. George Whitefield, él conoció esta lucha. Él dijo en el siglo XVIII, y son palabras con las que nos identificamos hoy, más de 3 siglos, ¿no? Más tarde dice: todos saben qué cruz más terrible es tener un hijo que es malo y desobediente. Si no les gusta que sus hijos les desobedezcan, entonces por amor a Cristo no desobedezcan a su Padre celestial. ¿Ves? El arrepentimiento verdadero es cuando un hijo no quiere ofender a su padre, ¿verdad? Amo a mi padre, no quiero deshonrarlo y por tanto me aparto del pecado y confieso mis pecados. Y este verdadero arrepentimiento lo vemos, por ejemplo, en el siervo de Dios David, Salmo 51. ¿Quién aquí no habrá repetido las frases del Salmo 51 en sus propios momentos de confesión con Dios? ¿Verdad? Nos apropiamos del Salmo haciéndolo nuestro. Cito aquí algunas palabras de David y vemos que era un hombre abatido. Dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Si tú has nacido de nuevo y digamos que pecaste contra alguien. Y bueno, número 1, tu reacción será no orar, porque tu conciencia te está perturbando y no quieres acercarte a Dios. Pero si decides arrodillarte sabiendo que no has confesado este pecado delante del Señor, te pones a orar y no puedes orar. No puedes pensar en otra cosa que no sea este pecado. Y hasta que no lo confieses, hasta que no te apartes de él, no eres libre y no tienes acceso a Dios. ¿Ves? Es nuestra experiencia. David también tenía los huesos abatidos. Y dice en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. El varón estaba sin gozo, estaba apagado por causa de su pecado. Es que los afectos son transformados, amados. Es el lenguaje de los afectos. El cristianismo sí conlleva un componente intelectual. No estamos negando la importancia de la doctrina, pero tiene que penetrar hasta el corazón. Los afectos han de ser transformados también. No es o mente o afectos, es mente y afectos, las dos cosas juntas. Es que el arrepentimiento es una redirección en la mente, es una redirección en los afectos. Ahora amamos lo bueno y odiamos. No es simplemente, bueno, mi padre me dijo que esto no se puede hacer y por tanto no lo hago. No, es que realmente odias ese algo. Tus afectos son otros. Y número 3, como hemos venido diciendo, hay una tercera parte que está en el ser humano, la voluntad. Así que mente, afectos y número 3, la voluntad. El arrepentimiento conlleva una redirección de la voluntad. Ahora quieres hacer las cosas de manera distinta. Quieres hacer las cosas bien. Por ejemplo, en el propio Salmo 51 que acabamos de citar, David dice, después de confesar su pecado, él dice en el 13, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y en el 15, publicará mi boca tu alabanza. ¿Ves? Cuando naces de nuevo, cuando hay verdadero arrepentimiento, no quieres ir en pos del pecado, quieres ir en pos de Dios. Quieres dar a conocer su gloria a otros. Y vemos esto también en el Nuevo Testamento, no solamente algo de David. Yo puedo pensar en Zaqueo y puedo pensar en Pablo. En cuanto a la voluntad de Zaqueo, todos sabéis, era un cobrador de impuestos, de estatura baja, y por eso tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús cuando pasó por ahí. Y él se encuentra con el Señor, experimenta verdadera conversión y arrepentimiento. Y él nos dice en Lucas 19:8, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Como bien sabemos, la última cosa en convertirse al Señor es la cartera, ¿verdad? Un hombre dice, yo daré la mitad de mis bienes a los pobres. Hermano, eso es una conversión, ¿no? Impresionante. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, qué pedazo de conversión. ¿Ves? Verdadero arrepentimiento. Él quiere hacer las cosas bien. Y ahora Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Él es también hijo de Abraham. Interesante, por cierto, ya que he soltado esta frase, observad que Jesús hace una distinción entre el israelita según la carne
y el verdadero hijo de Abraham. Esto va a ser muy importante más adelante en la carta de Hebreos. Según Jesús, el verdadero hijo de Abraham no lo es según la carne. El verdadero hijo de Abraham es aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de su pecado. Bueno, ya regreso al tema que estamos hoy tratando. Él es un verdadero hijo de Abraham según la descendencia en él. Y bueno, Pablo, más de lo mismo, Zaqueo, su voluntad transformada. Y ahora Pablo también una voluntad completamente distinta. Todos sabemos que antes de su conversión, odiaba a los cristianos, respiraba muerte, amenazas, perseguía a los santos. Y nace de nuevo por el poder de Dios, recibe un corazón arrepentido por gracia evangélica y entrega su vida a la causa del Señor. Antes Pablo era un anticristo y de repente llega a ser uno de los heraldos más destacados de Cristo de todos los tiempos. ¿Ves? La voluntad es transformada. Un corazón arrepentido desea hacer las cosas bien. Regreso aquí a John MacArthur y él dice: una obediencia con arrepentimiento como esta, es decir, la de Pablo, nunca es meramente externa, sino que sale del corazón. A la luz entonces de todo lo que he dicho en este segundo punto, sería un muy buen momento para examinarnos como creyentes, o incluso vosotros que sois incrédulos. Poneos a prueba la luz de la palabra de Dios. He hablado de tres aspectos que están en todos aquí, tanto los creyentes como los incrédulos. Está la mente, están los afectos y está la voluntad. Pregúntate en esta mañana, número uno, la mente. ¿Tú llamas lo bueno bueno y lo malo malo? ¿O haces como Eva en el huerto? ¿Verdad? Porque Dios les dijo: no comáis del árbol. Pero tristemente Eva vio el fruto del árbol que era bueno para comer. Eva, por favor, hija, no llames bueno lo que Dios llama malo. ¿Veis? Ahí estaba la apostasía ya en su mente antes de comer del fruto. Es que pregúntate, ¿llamas tú lo bueno bueno? ¿Llamas tú lo malo malo? ¿O ves el pecado en el mundo? ¿Ves el pecado en tu propia vida? Y te justificas a ti mismo diciendo: no es tan grave, Dios no es tan estricto. Hermano, examina tu mente. Examina esta esfera intelectual. ¿Apruebas lo que Dios dice en su palabra o has creado tu propio código de moralidad, de ética? Número 2, examina tus afectos. ¿Qué te da gozo? ¿En qué te deleitas entre semana? ¿A ti te gusta pecar? ¿Disfrutas de hacer lo prohibido? ¿Te fascina? ¿Tienes fantasías pensando en estas cosas obscenas que tú sabes muy bien que no están bien delante de Dios, pero aún así encuentras gozo y alegría y placer en estas cosas? Pues eres un hijo del diablo. Pero si tú eres un verdadero creyente, tú no puedes amar el pecado. Tú deseas ser liberado del pecado. Sí, tu primer deseo es pasar la eternidad con Cristo. Pero en segundo lugar, tu deseo más fuerte es ser liberado de la ley de pecado que mora en tus miembros. Todos estamos hartos de esta ley que mora dentro de nosotros. Pero si tú amas el pecado, si tu vida del lunes al sábado es pecado, no conoces a Dios. No tienes verdadero arrepentimiento. Examina tus afectos. ¿En qué te deleitas? Y luego, número 3, tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Tienes una voluntad arrepentida? ¿Deseas obedecer a Dios como Zaqueo, como Pablo, como David? ¿O en tu vida la única cosa que importa es tu carrera, tu futuro, tus finanzas, tu pensión, tus vacaciones? ¿Cuál es el motor que está impulsando tu vida? ¿Es la gloria de Dios o es tu propia carne, tus propios intereses humanistas mundanos? Pregúntate delante de Dios: Señor, ¿de verdad tengo un corazón arrepentido? Y si lo tienes, pues una vez más, dile: gracias, Padre, por haberme dado un corazón arrepentido. Ahora, yo no estoy aquí hoy predicando perfección. No estoy diciendo en esta mañana que tú vayas a tener una mente 100% santificada, los afectos 100% santificados, la voluntad 100% santificada, porque todos pecamos y luchamos contra el pecado. Pero sí, dentro de ti
está perfeccionada esta nueva disposición. Y dentro de ti es como un imán, ¿verdad? E incluso en los momentos cuando has perdido una batalla contra el pecado, este imán, el Espíritu de Dios que está en ti, te está llevando una y otra vez a los pies del Padre en el nombre de Jesús para confesar tu pecado. ¿Ves? Dios no te abandona, Dios no te suelta, estás en las manos de tu Padre. Que hoy examina tu mente, examina tus afectos, examina tu voluntad para saber si eres del Señor o si no eres del Señor. Y ahora, amados, un punto donde hay que andar con bastante cuidado. Número 3, el arrepentimiento es necesario para la salvación. Ahora, se podría malinterpretar esta declaración dando a entender que el arrepentimiento es la causa eficiente de la salvación. Vamos a ir aquí lentamente para que no haya confusión en cuanto a lo que queremos decir al afirmar que sí, el arrepentimiento es necesario para la salvación y nadie entra en el reino de Dios sin un corazón arrepentido. Estamos pues en el tercer punto y el título de este tercer punto es su necesidad para la salvación. Vale. Joel Beeke dice lo siguiente: no hay salvación si no hay arrepentimiento. Y una vez más, muy bien, sí, Joel Beeke es una eminencia, mi teólogo favorito, un hombre de Dios. Sí, su literatura sobre los puritanos es fabulosa. Y esto encaja, lo que él ha dicho aquí encaja con la Escritura. Os cito Hechos 3:19 para que veáis que es así. Está Pedro predicando a los judíos, dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ves? Pedro no promete perdón a los impenitentes. Por eso la iglesia expulsa de su membresía a los miembros impenitentes. ¿Verdad? No expulsamos a los imperfectos, porque si la iglesia de Almería tuviese que expulsar a todos sus miembros imperfectos, ¿cuántos estarían en la membresía? Claro, nadie, ¿verdad? Expulsamos a los impenitentes. Ellos no tienen acceso ni al pan ni al vino. Ahora, la Confesión de Westminster expresa lo siguiente acerca de lo que Pedro ha dicho aquí. Leo: aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuera una satisfacción por el pecado, porque ¿quién es la única satisfacción por el pecado? Cristo. El arrepentimiento no puede ocupar el lugar de Jesús. Aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuera una satisfacción por el pecado, una causa del perdón, la única causa del perdón es Cristo, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. No obstante, el arrepentimiento es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Son palabras aquí, por supuesto, de Pedro, Hechos 3, pero Jesús decía lo mismo. 2 veces en Lucas 13, él dice: os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por tanto, yo debo tener un corazón arrepentido para entrar en el reino de Dios. Y también Pablo, cuando él se puso a predicar a los gentiles, el texto que cité antes de Pedro era a los judíos, ahora en texto de Pablo a los gentiles, Pablo dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar, españoles, venezolanos, argentinos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Que Pablo repite lo de Pedro y Pedro repite lo de Jesús. No hay salvación sin arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. La fe te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento verdadero te lleva a la fe. Y el punto es que Dios, cuando te salva, te regala las gracias evangélicas de la fe y del arrepentimiento. Es que no es que seas tú salvo por tu arrepentimiento en tus fuerzas. Eres salvo por la gracia evangélica de Dios en ti. Y tú entras en el cielo en virtud de la obra salvadora del Señor.
cuando Dios te hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo, labra fe y labra arrepentimiento en tu corazón. Y por eso nadie entra en el cielo sin arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la señal que tú has sido salvado por Dios. Y es más, diría en esta mañana que según el Nuevo Testamento es posible ser salvo sin bautismo. Pero no es posible ser salvo sin arrepentimiento. Porque el ejemplo que siempre ponemos cuando alguien nos pregunta, sobre todo los católicos romanos, la salvación está en el agua bautismal, hay el bautizado, recibe el perdón de sus pecados y también es regenerado. Nosotros decimos que no y citamos siempre el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado, pero fijaos en algo. Es verdad que no pasó por las aguas del bautismo, pero sí era un varón arrepentido. Fue salvo sin bautismo, pero no fue salvo sin arrepentimiento. Y os lo voy a demostrar. Lucas 22:39 dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro respondiendo dijo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Pues ha reconocido su pecado. No está denunciando a Poncio Pilato, al gobierno romano, por una condena injusta. No. Yo estoy aquí justamente padeciendo porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Tiene fe en Jesús, está arrepentido y dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, increíblemente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón fue salvo sin bautismo, pero el ladrón no fue salvo sin arrepentimiento. Dios le dio la gracia evangélica de fe, la gracia evangélica de arrepentimiento, y gracias a esta obra salvadora de Dios, el ladrón entró en la gloria del Señor. Y esta predicación que estamos aquí comentando, lo de Pedro, lo de Pablo, las palabras de Jesús, esto también encaja con lo que decían también los profetas. Por ejemplo, el mayor profeta nacido de mujer se llama Juan el Bautista, y él nos dice en Mateo capítulo 3, 7 al 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es la misma doctrina. No hay salvación sin arrepentimiento. No entras en el cielo sin tener un corazón genuinamente arrepentido. Sinclair Ferguson, el pastor escocés, dice, el arrepentimiento es tan necesario como la fe para la salvación. Ahora, en este punto quisiera comentar algo que surgió en los Estados Unidos en los años 80. Se levantó un movimiento, y hay bastantes todavía en este movimiento. Ellos dicen que tú puedes recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y después de unos cuantos meses en la fe, después de unos cuantos años, luego hay un compromiso de mayor santificación en el cual recibes a Jesús como Señor. Pero se trata de recibir a Jesús como Salvador y luego con el paso del tiempo, conforme vayas madurando, podrás recibir a Jesús como Señor. Esto es, hermanos, divorciar lo que Dios ha unido. No solamente hay fe, sino arrepentimiento en el corazón regenerado. Fe, Cristo es mi Salvador. Arrepentimiento, Cristo es mi Señor. No podemos separar lo que Dios ha unido. Entonces el ladrón en la cruz sí reconoce a Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Cuando vengas en tu reino, Él ve que Cristo es Rey. La fe y el arrepentimiento siempre van juntos. Si una persona te dice, yo creo en Jesús como mi Salvador, pero Jesús no es mi Señor, esta persona no ha nacido de nuevo. No conoce a Dios. El que es de Dios confiesa a Jesús como Salvador y como Señor. La fe y el arrepentimiento son inseparables. Por tanto, si tú tienes un corazón dado por Dios, creerás en Jesús y también seguirás al Señor sometiéndote a sus mandamientos. Ahora, en este punto de mensaje, alguien podría estar ahí sentado pensando, bueno, a lo mejor en nuestra iglesia no cree que nadie haga esta pregunta porque hemos
estudiado este tema a fondo, pero mejor incluso luego online con la predicación en el canal de la iglesia, alguno dirá, pero Will, nos vienes diciendo que el arrepentimiento es un don de Dios, es una gracia evangélica. Entonces, ¿por qué en la Biblia la gente manda a los incrédulos a arrepentirse? Porque me estás diciendo que, pastor, no, el arrepentimiento es un don de Dios, es una gracia evangélica que Dios da. Entonces, ¿con qué cara tú te pones detrás del púlpito a exigir que la gente se arrepiente? ¿Entendéis la lógica de la pregunta, no? Si es un don de Dios, ¿por qué Dios manda que la gente se arrepienta? Pues, hermanos, mi respuesta aquí es que yo no soy un filósofo. Yo quiero ser un discípulo obediente al Señor. Yo sé que Dios da el don del arrepentimiento, pero también sé que Él pide de sus ministros que prediquen sobre el arrepentimiento. Y me viene a la mente la ilustración de nuestro querido hermano Ezequiel, que está en un valle de huesos secos y muertos. Y querida iglesia, ¿quién aquí me diría, sí, estos huesos tienen la capacidad de vivir? Por supuesto que no. Pero Dios le manda a Ezequiel a hacer una locura. Es la locura de la predicación evangélica. Tú y yo estamos literalmente exigiendo que muertos espirituales crean en el evangelio y se arrepientan. Lo que estamos haciendo es una locura. A veces la gente me dice, ay pastor, pero aquí evangelizar en Almería es muy difícil. Por supuesto es difícil. Estamos evangelizando a muertos. Y por eso se trata de evangelizar en el poder del Señor. Porque si alguien de Almería llega a convertirse, es por el poder del Espíritu Santo, hermanos. No es por nuestra elocuencia, nuestro dinamismo, nuestras citas bíblicas. Hermanos, Ezequiel estaba ahí profetizando y no pasó absolutamente nada. Pero luego Dios hizo algo. El Señor abrió los cielos y envió el soplo, el viento, el ruaj, el Espíritu Santo. Y ahí está Ezequiel predicando a huesos secos y muertos. Arrepentidos, creed. No pasaba nada, pero Dios abrió los cielos y se formó un ejército grande en extremo. ¡Wow! ¡Bendita locura! No la entiendo ni aspiro a entenderla. Aspiro a ser fiel. Y si Él me manda a predicar a los huesos secos y muertos en Almería, lo haré. No le voy a decir, pero Señor, si el arrepentimiento es... No, la boca está cerrada. Toda boca se cierre, como leímos antes. Si Dios nos manda a predicar, vamos a predicar. Y Dios se encargará de dar fe y arrepentimiento según su buena voluntad. Por ejemplo, en Ezequiel mismo, estamos pensando, ¿no?, en el valle de huesos secos y muertos. Antes en Ezequiel, en capítulo 18, el profeta dice a Israel, bueno, Dios a través de su profeta dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y fijaos ahora en esta frase. Y haceos un corazón nuevo y haceos un espíritu nuevo. Ok, iglesia. ¿Puede el ser humano hacerse un nuevo corazón? Segunda pregunta, ¿puede el ser humano hacerse un espíritu nuevo? Entonces, ¿por qué Dios le pide al ser humano que haga algo imposible? Porque así aprendemos que la salvación proviene 100% de la gracia. Y si multiplicamos Ezequiel 18 por 2, entramos en Ezequiel 36 y aquí el Señor dice, yo os daré corazón nuevo. Yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El autor del nuevo corazón, el creador del nuevo corazón es el Señor Dios omnipotente. Porque Dios nos exige cosas imposibles. Porque así aprendemos qué es lo que debemos pedirle en oración. El otro día mi compañero Ramón, el que tiene la voz, ¿no?, del dulce cantor de Israel de Almería, acabó su WhatsApp que me envió con una cita. No sé si él estaba conscientemente citando a Agustín, pero él citó una porción de Agustín que dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dios exige de ti cosas imposibles para que tú conviertas estas cosas imposibles en oración. Dios tiene un propósito. Y por tanto, como hemos aprendido en esta iglesia los días jueves, le pedimos a Dios cosas extremadamente grandes. Porque Él es grande.
El otro día un listo me dijo en las redes sociales, tu Dios es soberano, ¿por qué oras? Yo le digo, si tu Dios no es soberano, ¿por qué oras? Oramos al Dios soberano que todo lo puede. Le pedimos a Dios cosas muy, pero muy grandes. ¿Por qué pensáis que yo tengo el pedazo de esposa que yo tengo? ¿Porque soy guapo? Para nada. ¿Porque soy rico? No. ¿Porque soy famoso? Porque se lo pedí al Señor. Le pedí algo muy, muy grande. Y el Señor me dio a mí, con esta cara feita que tengo, me dio un modelo enviado desde el mismísimo cielo. Pidamos a Dios cosas grandes. Él es el Dios de lo imposible. Dios nos manda a hacer cosas imposibles para que se conviertan en oraciones. Es que tú y yo, mira, es verdad, somos unos fracasados. Pastor, no quiero salir a compartir la palabra, me siento débil, soy un cobarde, no puedo hacerlo. Es verdad, eres un cobarde. Es verdad que no sirves para nada. Es verdad, pero obedece el mandato de Dios y Él hará. No te fijes en ti mismo, porque eso también es orgullo. Hay una falsa humildad que es, ay Señor, que no sirvo, soy tan malo. Y en realidad es narcisismo a la inversa, yoísmo, y usamos este yoísmo para desobedecer lo que Dios exige de nosotros. Olvídate de ti mismo, obedece la palabra de Dios y Él hará según su buena voluntad. No está Ezequiel diciendo, pero Señor, yo no puedo y no sirvo estos huesos. Y Señor, ¿cómo puede ser? Obedece el mandato imposible del Señor. Seamos pues esa gente loca en el sentido evangélico de la palabra. Nuestro evangelio es una locura, porque aquí está la cosa. Si yo llevo aquí 10 años en nuestra congregación, ¿verdad? Os visité por primera vez este verano, hace 10 años, y empezamos juntos a partir de noviembre. Si yo creyese que el arrepentimiento depende de mí, depende de mis predicaciones, depende de mi conocimiento, de mis citas bíblicas, de mi elocuencia, yo volvería a casa cada domingo con ganas de quitarme la vida. Estaría frustrado, decaído, amargado, criticón. Pero ya que la obra es del Señor, uno entiende que debe predicar la palabra y la palabra no volverá vacía. O obrará para mayor santificación o obrará para endurecimiento de corazón. Pero compartimos la palabra como Ezequiel y Dios, según su beneplácito, abre los corazones. Dios hará su obra. Así que hoy, amados, que tengamos este corazón obediente al Señor, no lleguemos a ser filósofos, diciendo, bueno, si Dios es el autor del arrepentimiento, ¿por qué debemos pedirle a la gente que se arrepiente? No te preocupes por estas cosas. Preocúpate por ser obediente. Obedece a tu Padre. Pon en práctica su palabra y Él será glorificado. Bien, santos. Así que el autor del arrepentimiento es Dios. Número 2. Hemos visto también en el segundo punto del mensaje, a ver si me acuerdo, la definición, hemos visto que toca la mente, los afectos y la voluntad. Número 3, hemos visto que es necesario para ser salvos, porque cuando Dios salva un alma, pone fe y arrepentimiento en el alma. Por ejemplo, el ladrón a la cruz. Así que Jesús siempre es Salvador y Señor a la vez. Cristo no puede ser nuestro Salvador sin ser nuestro Señor. De hecho, como dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice el Salvador, lo es. Pero Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, y ahora punto número 4, la necesidad del arrepentimiento para la santificación. Okay, una vez salvos, tenemos que seguir arrepintiéndonos. Tú no puedes estar ahí hoy pensando, pues ya está, pastor, yo me arrepentí hace 24 años cuando me convertí al Señor y este sermón no tiene relevancia ninguna para mí, porque yo ya soy un cristiano de 2 décadas, ¿no? No, hermano. El arrepentimiento nos ha de acompañar hasta que nos estemos en la presencia de Dios. Lutero, en sus 95 tesis, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, Él quiso que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. En nuestros días, nuestro querido Joel Bick ha dicho también, el arrepentimiento de los nuevos convertidos es sincero, pero está lejos de ser perfecto.
Confesar y lamentarse por el pecado es necesario incluso para los piadosos cuando cometen maldades. Antes en el sermón yo cité Salmo 51. Y cuando yo cité aquel salmo en aquel momento, David no era un joven pastorcito en los campos de su papá. David ya era un hombre muy experimentado con el Señor, con madurez, ya era de hecho el rey en Israel, y después de no sé cuántas décadas pecó gravemente contra el Señor. Salmo 51 nos recuerda que el arrepentimiento es para, sí, los hermanos que estáis aquí, lleváis 6 meses, 7 meses con nosotros, por supuesto, tenéis que arrepentiros, pero vosotros, ¿qué tenéis? ¿No? Como dijimos en la lista de oración la semana pasada, ¿no? Lunes, martes, miércoles, el último nombre el miércoles es Raquel. Raquel lleva 9 años con nosotros. Los hermanos que lleváis 9 años también tenéis que seguir arrepintiéndoos. Yo llevo 24 años. ¿Qué pasa? ¿Ya no tengo que arrepentirme porque llevo más de 20 años en la fe? Para nada. Hay hermanos que tenéis 30 años. Carmina tiene 45 años en la fe. Todos tenemos que seguir arrepintiéndonos hasta el día final. David también en su madurez, cuando ya era un creyente experimentado, dice en el Salmo 32, mientras callé, es decir, mientras yo no confesé mi pecado al Señor, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, y luego mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es la experiencia cristiana. Este hombre vivió hace 3000 años y está explicando lo que pasa conmigo entre semana, ¿verdad? Somos tan duros de corazón porque no confesamos las cosas inmediatamente al Señor. Porque somos tercos. Porque tardamos en aprender la lección. Y ahí estamos, hermanos, las cosas incluso en el mundo nos pueden ir bien. Pero como no estamos confesando algo delante de Dios, estamos mal por dentro. Y todo el mundo sí sonriendo y todo bonito, hace sol y la playa, pero estamos mal. ¿Y qué pasa? Luego en casa cerramos la puerta, nos ponemos de rodillas delante del Señor. Padre, perdóname, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, de mi torpeza. Señor, perdóname en el nombre de Cristo. Lo siento, te amo, Señor. Y te levantas, hermano, ¡wow! Y tienes alas de nuevo. Y tienes una sonrisa en el rostro. Y eres un cristiano con gozo y con paz. Sproul decía que nada se compara con la experiencia de ponerte de pie después de haber estado arrodillado y saber que Dios ha perdonado tus pecados. No hay nada en este mundo que pueda compararse con esta dulce experiencia evangélica. Saber que todo está bien con Dios, que no hay ninguna cosa entre el cielo y tu propio corazón, que todo está bien. Dios nos libre de tardar en confesar nuestros pecados. Así se endurece el corazón. Así empezamos a justificar el pecado. Empezamos a enfadarnos con el Señor. Decimos, ay, tu ley es pesada. No, hermanos, pronto para confesar tu pecado, pronto para arrepentirte. Y esto es David en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento más de lo mismo. Jesús da a entender que tú y yo debemos confesar nuestros pecados todos los días. Porque en el Padre Nuestro Él dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas como perdonamos a aquellos que nos ofenden. O sea, la lógica aquí sería que Jesús está dando por sentado que diariamente, de la misma manera que estamos pidiendo por el pan, debemos también pedir perdón. Y vamos a pensar aquí en voz alta. ¿Cuántos de nuestra iglesia local no necesitáis pedir perdón diariamente al Señor? Por favor, que os pongáis en pie y vamos a daros un aplauso. Hermanos, es así, es la experiencia cristiana. Sabemos que es así. Hermanos, no podemos, ¿verdad? Porque antes de tú convertirte piensas, wow, no hay pecado, soy perfecto. Cuando naces de nuevo piensas, vale, he hecho cosas malas que son graves y van pasando los años y ves tus pensamientos, las cosas invisibles y empiezas a darte de cuenta, ¿no? No puedes estar ni un solo minuto, ¿no? Ni un solo segundo sin luchar contra algún tipo de tentación. Dios nos da esa sensibilidad. Y 1 Juan 1:8, por cierto, una epístola enviada a una iglesia que llevaba ya 40, 50 años ya montada, ahí en Éfeso, dice Juan a los creyentes,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está hablando de los incrédulos. Está hablando al pueblo cristiano que llevaba 40, 50 años en la fe. Y hermanos, ahora en la iglesia estamos estudiando Apocalipsis. ¿Cuántas veces no llama a Jesús a su iglesia al arrepentimiento? Aquí tenéis algunas citas que hemos estudiado recientemente. Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Está hablando la iglesia, no está hablando los incrédulos. 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y 3:19, no hemos visto este texto todavía, pero Jesús ahí dirá: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ves? El arrepentimiento no solamente es una palabra para la gente de Almería que no conoce a Dios. El arrepentimiento es para nosotros que llevamos 5, 10, 15, 20 años en la fe. Todos estamos en un proceso diario de arrepentimiento. Dice la Confesión de Londres en este punto, artículo 15, dice: puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida a causa del cuerpo de muerte y sus pasiones, por tanto es el deber de todo hombre, de toda mujer, arrepentirse específicamente de sus pecados particulares que conozca. Es que lo que tú no puedes hacer ahora es decir: bueno, ya que soy cristiano, estoy bajo la gracia, no puedo ser condenado, yo tengo la justicia de Jesús, por tanto no debo ya confesar mis pecados, porque hay iglesias hoy, de hecho no es un apóstol, pero su gran líder, creo que está en las Filipinas, por donde está Irene, se llama Joseph Prince, que tiene millones de adeptos, y su iglesia es una iglesia de hipergracia. Y la línea de ellos razona de la siguiente manera: ya que estamos bajo la gracia, estamos en un nuevo pacto, no podemos ser condenados, no hace falta confesar nuestros pecados. Porque el pecado es una realidad ya pasada para el pueblo cristiano. No, hermanos. 1 de Juan 1:8. El Padre Nuestro. El ejemplo hay también de David, que era un hombre con un corazón circuncidado. Todos tenemos que confesar diariamente nuestros pecados. Wayne Grudem también nos dice: es importante darnos cuenta de que la fe y el arrepentimiento no están confinados al comienzo de la vida cristiana. Más bien son actitudes del corazón que continúan durante toda nuestra vida como creyentes. Es que es así, hermanos, bíblicamente hablando, debemos confesar nuestros pecados. Y otro argumento: no solamente la Biblia nos lo enseña, tu experiencia como cristiano te lo enseña. Tú no puedes pecar y estar bien. No puedes. Dios se lo prohíbe a sus hijos. Pedro no puede hacer lo que hace Judas Iscariote. Es que no puede. Pablo no puede hacer lo que hace Demas. Dios no permite que sus hijos vivan como cerdos. A vosotros no os gusta el pecado. Si la ciudad de Almería fuese el pecado en sí, vosotros os marcharíais. Os iríais para Galicia o para los países nórdicos porque queréis estar bien alejados del pecado. Dios nos ha transformado y por tanto entre semana confesamos el pecado, sufrimos por nuestro pecado porque tenemos un corazón arrepentido. ¿Ves? Esta lucha, porque a veces en la iglesia no hay gente que viene y te dice: pastor, no puedo ser salvo. Estoy dudando de mi salvación porque he perdido una batalla contra un pecado recurrente en mi vida y no levanto cabeza. Pastor, yo no creo que sea del Señor. Y no se da cuenta de que esta lucha contra el pecado es la mayor señal de que estamos hablando de una oveja del Señor. La cabra no se lo piensa ni 2 veces. Se lanza y encima lo pasa bien. Disfruta de su pecado como el cerdito, ¿verdad? En el lodo. La oveja no puede. La oveja es nacida de lo alto. La oveja es criatura del Todopoderoso.
Es que la lucha que hay en tu corazón contra la carne es la mayor evidencia de que tú has nacido de nuevo. Y lo que tú debes hacer hasta que no estés en la tumba es mortificar al viejo hombre. Y bueno, espero que esta noticia no sea desagradable para nadie aquí, pero tú no serás liberado de esta lucha contra el pecado hasta que no estés ahí enterrado. Lo siento, pero te voy a dar una buena noticia. Te va a acompañar el Dios de la gloria. Cristo infundirá nuevas fuerzas en ti por su divino espíritu. Y el Espíritu de Dios te dará poder para mortificar al viejo hombre y para vencer en la lucha contra él. Lo que tú y ahora no podemos hacer con este mensaje es salir de aquí y decir, pues ya está, pastor, como voy a estar luchando contra el pecado el resto de mi vida, pues qué más da si me entrego a los caminos de la iniquidad. No, esta no es la aplicación. La aplicación es, Dios te ha dado del Espíritu Santo. Mayor es el que mora en ti que el que mora en el mundo. El mundano, el incrédulo que está aquí en esta mañana, que ama su pecado, va a salir esta semana y aunque intente ser un santo, no lo va a lograr. Porque ama su pecado, no tiene el Espíritu Santo, no hay poder en él para vencer, pero en ti sí. Tú tienes al Espíritu Santo y tú puedes luchar exitosamente contra el pecado. Cuando tú y yo perdemos batallas contra el pecado, se debe a que no estamos usando las armas que Dios nos ha dado. Se debe a pereza espiritual. Y ahí debemos reprocharnos a nosotros mismos y poner por obra estas bendiciones que Dios nos ha obsequiado. Por tanto, ¿cómo puedes tú saber en esta mañana si estás viviendo una vida arrepentida o si estás viviendo una vida en la carne? Bueno, tenemos dos listas. Gálatas 5, Pablo comparte una lista de 18 cosas que nos revelan si estamos en la carne o en el espíritu. Ahí tenéis la lista de Gálatas 5, las obras de la carne. La lista no es exhaustiva, pero piensa en tu propia vida. Estas cosas determinan el rumbo, la dirección de tu vida, o te caracteriza la segunda lista que luego pondré. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. ¿Os dais cuenta? 4 pecados sexuales. ¿Qué es lo que vemos en Almería? ¿Qué es lo que sale en internet? ¿Qué es lo que vemos en la tele, en las fiestas? Sexo ilícito por todos lados. El sexo es bueno. El sexo es una preciosa bendición de Dios, pero os dais cuenta que el mundo está bajo el poder de la inmundicia sexual. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, también léase ahí odio, la gente se odia, ¿no? Es muy triste, borracheras, orgías y cosas semejantes. Si tu vida se caracteriza por esta lista, eres del diablo, no conoces a Dios. Si eres un cristiano puedes perder batallas, pero esta lista no te caracteriza. Esta lista no te describe. Si tú preguntaras a tu cónyuge, a un ser querido tuyo, esta lista se ve reflejada en mi vida, tu ser querido te diría que no. Estas cosas no se ven reflejadas en ti. Y gracias a Dios hay una segunda lista en Gálatas. Y aquí tenemos una lista, bueno, Pablo dice primeramente las personas que cumplen con estas 18 actividades no heredarán el reino de Dios. Y hay una segunda lista en Gálatas 5:22, no sé si está por ahí, pero dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces te preguntas a tu cónyuge, a tu ser querido, estos frutos caracterizan mi vida, se reflejan en mi vida. Si eres un cristiano, sí, porque eres una obra de Dios, eres un producto del Todopoderoso. Entonces, ¿qué lista te caracteriza? ¿La primera o la segunda? De nuevo, un cristiano puede pecar y peca, como todos hemos reconocido en esta mañana, pero el pecado no determina el rumbo de nuestra vida. Ya no estamos bajo su poder. El pecado ya no es nuestro tirano. Ya no le decimos al pecado sí y amén y te sigo por donde quiera que me llevares. No. Somos súbditos del Padre Todopoderoso. Hoy, amado hermano, recuerda que tienes una tarea pendiente y esta tarea dura toda la vida. Es la tarea del arrepentimiento. Y nunca te podrás graduar de esta universidad. Bueno, al menos no en esta tierra. Te graduarás
en el siglo venidero, en cuando venga Jesucristo, cuando Él venga no hará falta más arrepentimiento, porque tú serás glorificado en santidad. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, nos toca arrepentirnos. Y no solamente de los pecados, digamos, visibles, como los de Saúl o Judas Iscariote, incluso estas cosas internas, ¿no? Los pensamientos, el odio, los celos, la envidia, ¿no? Estas cosas que nos devoran desde adentro. Que nos arrepintamos, dando gloria a Dios. Y acabo hoy el sermón con una lista muy bonita y pastoral del hermano Joel Beeke, y encaja perfectamente con lo que hemos predicado hoy en esta mañana. 8 razones por las que debes tú arrepentirte. Número 1, arrepiéntete, hermano, porque es un mandato de Dios. Dios te lo exige, hazlo. Como antes dijimos, Ezequiel, predica, sí Señor, amén. Es tu palabra, te voy a obedecer. Hoy Dios te dice, arrepiéntete, por tanto obedece. Número 2, arrepiéntete porque Dios es misericordioso. Dice Romanos 2:4, es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. Es que muestra tu aprecio hacia la benignidad, la misericordia de Dios, arrepintiéndote del pecado. 3, arrepiéntete porque el pecado es malo y amargo. El pecado es asqueroso. El pecado es feo. ¿Qué cantidad de familias, no amistades, iglesias destruidas por el poder del pecado? El pecado es asqueroso. Arrepiéntete porque el pecado es muy malo, muy amargo. 4, arrepiéntete porque tu muerte es inevitable. Aquí estoy pensando sobre todos los que no sois del Señor. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:26. Todos tenemos que presentarnos delante del Todopoderoso, por tanto, arrepiéntete. 5, arrepiéntete porque el juicio de Dios es justo, justo, justo. Si rechazas hoy al Dios de la misericordia, si rechazas hoy al Dios de la paciencia que te está hablando con mucho cariño, con mucho amor, avisándote, si rechazas a este Dios, conocerás al Dios de justicia en el siglo venidero. Y su justicia es severa. Y su justicia arde en ese lago de fuego y azufre. Número 6, arrepiéntete porque Cristo sufrió por causa de tu pecado. Para mí, la mayor motivación a la hora de vivir apartado del pecado es esta consideración. Yo amo a Jesucristo. Me encantaría deciros en esta mañana, lo amo perfectamente. Pero tengo que reconocer que ni un solo segundo de mi vida he amado a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas. Me encantaría. Y deseo que pronto llegue el día que yo ame a Dios con cada fibra de mi ser. Pero hermanos, yo os digo que mis pecados clavaron a mi Salvador a la cruz. Yo hice que Él sufriera todo aquello. La culpa es mía, no es la culpa de Poncio Pilato y de los judíos. La culpa es mía. Yo crucifiqué al Rey de la Gloria. Y si Él fue a esa cruz por amor a mí, en esa vergüenza, desnudez, sangrando con una corona de espinos, ahora yo voy a tontear con el pecado. Yo voy a dedicar los años de mi vida que Él me regala en esta tierra para desobedecer su santo nombre. ¿Qué tipo de cristiano haría algo así? Si Jesús murió por mi pecado, ¿cómo voy a vivir ahora en armonía con el pecado? Yo declaro guerra contra el pecado porque mi pecado declaró guerra contra Jesucristo. Y si mi pecado está en contra de Cristo, yo estoy en contra del pecado. Amado, arrepiéntete porque Cristo sufrió por causa del pecado. Número 7, arrepiéntete porque tu pecado ofende al Todopoderoso. Todos somos hijos. Y todos, ¿no? Por naturaleza deseamos agradar a papá. Deseamos agradar a mamá. No queremos ofenderlos. Lo pasamos mal cuando vemos su cara enfadada. Cuando mamá, papá no nos mira con una sonrisa, con amor. Estamos mal por dentro. Deseamos que nuestros padres estén felices con nosotros. Y si esto es así en el mundo biológico, físico, ¿cuánto más en el reino espiritual? ¿Acaso no deseas tú, como hijo de Dios, que tu padre esté feliz? Que tu Padre esté contento. ¿Tú de verdad quieres ofender a tu Dios y a tu Padre Celestial? Desde luego que no. Así que arrepiéntete porque el pecado ofende a tu Dios.
Y finalmente, número 8. Arrepiéntete porque el arrepentimiento da buenos frutos. Hermanos, el pecado todo lo corrompe, todo lo destruye. Destruye las iglesias, las familias, las sociedades. Pero el arrepentimiento de Dios es hermoso, es fecundo, da buenos frutos. Levanta, bendice, fortalece, nos renueva, nos da vigor. Amados, vivamos en arrepentimiento. Pues antes de orar hoy a nuestro Dios, a este Dios que nos da el arrepentimiento, recapitulemos lo predicado en esta mañana. Hemos hablado de 4 puntos y voy a haceros algunas preguntas. Primer punto hoy es hablar del autor del arrepentimiento. Querida iglesia de Almería, ¿quién es el autor del arrepentimiento? ¿Dios da solamente el arrepentimiento a los judíos? No, sino también a los gentiles, correcto. Número 2, hemos visto 3 facultades constitutivas del ser humano que reciben redirección en el día de la salvación. ¿Cuáles son estas 3 facultades internas? Mente, afectos, voluntad. Amén. Número 3, el arrepentimiento sí es necesario para la salvación. El ladrón en la cruz fue salvo sin bautismo, pero no fue salvo sin arrepentimiento. No es que nuestro arrepentimiento sea causa de la salvación, sino que este arrepentimiento es una gracia evangélica que Dios labra en el alma del regenerado y por tanto el arrepentimiento permite que Dios nos reconozca como suyos. Y finalmente, número 4. Nosotros todos, los hermanos que lleváis 6 meses, los hermanos que lleváis 60 años en la fe, estáis todos, yo también estamos metidos en este proceso hasta la muerte. Y seguramente hoy mismo, después de comer, después incluso de acostarnos esta noche, tendremos que pedirle perdón al Señor una vez más, que sí hemos recibido una palabra esta mañana, edificante, nos ha instruido, nos ha iluminado, muy bien, pero amados, estamos todavía en este proceso y mañana nos tocará pedir perdón de nuevo. Y martes nos tocará pedir perdón. Y hasta que no estemos en la gloria, estaremos en este proceso. Que esto nos recuerde que somos muy dependientes del Señor y roguemos día tras día que nos llene de su buen espíritu para que crezcamos en santificación, seamos maduros, santificados y arrepentidos. Al Dios del arrepentimiento sea la gloria, y el pueblo de Dios dice amén. Oremos a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Padre, alabamos tu nombre por estas gracias evangélicas. Gracias por la fe y hoy de forma muy especial, gracias por el arrepentimiento. Señor, confesamos que en nosotros no está el deseo de arrepentirnos. Somos hijos de Adán. Te odiamos por naturaleza, huimos de ti, rechazamos tu santidad. No queremos que tengas nada que ver con nuestras vidas ni con nuestras decisiones. Somos pecado, somos iniquidad, somos maldad. Pero hoy alabamos tu santo nombre, porque tú transformaste nuestro ser. Tú nos hiciste nuevas criaturas. Tú nos diste un nuevo corazón en el que había una nueva mente, nuevos afectos y una nueva voluntad. Y ahora por tu buena gracia en nosotros, hemos dejado de llamar lo bueno malo y ahora llamamos lo bueno bueno y lo malo malo. Ahora llamamos el pecado conforme a tu palabra. Condenamos lo que tú condenas y aprobamos lo que tú apruebas. Se debe a tu obra eficaz en nosotros. Y no solamente esto, has puesto en nosotros unos afectos distintos. Ahora el pecado nos resulta repulsivo, nos da náuseas, nos resulta feo y grotesco. Y alabamos tu nombre por estos nuevos afectos que hay en el corazón, porque también has puesto en nosotros un deseo por tu santidad. Ahora te amamos, ahora nos encanta tu palabra, ahora decimos de tu voluntad que es como la que destila del panal, es como miel. Es como tesoro, como oro. Señor, gracias por haber evolucionado nuestros afectos. Somos nuevas criaturas, no lo podemos negar. No somos perfectos, pero sí regenerados. Y Padre, también aleluya por esta nueva voluntad. Señor, Zaqueo lo que hizo fue una locura ante los ojos del mundo. Pero todos hemos hecho lo mismo. Estuvimos entregados 100% al pecado. Nos salvaste y luego nos apartamos radicalmente de esa vida anterior. Ya no vivimos como antes. Y si intentáramos hacerlo,
No podríamos hacerlo porque somos tuyos y tenemos su sello. Gracias, Dios, por esta nueva voluntad que pusiste en David, que pusiste en Pedro, que pusiste en Zaqueo, que pusiste en Pablo, que has puesto en nuestros corazones. No lo podemos negar. Has hecho una proeza en nosotros. Y te damos gloria, Señor, por esta obra interna de tu Espíritu en nuestro corazón. Padre, gracias entonces por habernos salvado, por el arrepentimiento. Y Dios, te pedimos que sigas santificándonos hasta el día final. No hay nadie aquí, ni siquiera la hermana Carmina, no hay nadie que haya alcanzado la perfección todavía. Estamos en este camino, estamos en estas sendas hasta que la muerte no nos lleve a tu presencia, hasta que tu Hijo no regrese a por nosotros. Padre, hasta aquel día, manténnos fogosos en nuestra santificación, que seamos fervientes en espíritu y que no salgamos de estas puertas hoy con una actitud derrotista, diciendo, bueno, me tengo que conformar con el pecado. Señor, recuérdanos lo que tu Espíritu nos ha enseñado en esta mañana, que Él está en nosotros. Contamos con su morada santificadora en el corazón y tenemos armas poderosas para militar contra Satanás, el mundo y la carne. Enséñanos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Nos has dado armas, nos has dado herramientas, y tú pides que hagamos lo imposible para que convirtamos lo imposible en oración, y tú así responderás. Amado Dios, haz que tu iglesia sea hermosa delante de ti. No queremos que tu cara esté con estas arrugas que vemos en las caras de los padres enfadados. Señor, quita estas arrugas, borra estas arrugas de tu cara y míranos con una sonrisa, con agrado, que puedas decir de nosotros lo que dijiste de tu Hijo: en ti me complazco. Amado Dios, en el nombre de Jesús y por su virtud, míranos hoy con agrado. Danos fe, danos arrepentimiento, danos, Señor, esta pasión por militar contra el viejo hombre. Y santifícanos. No queremos ser, Señor, una iglesia inmadura como la de Hebreos, una iglesia vaga a nivel espiritual. Señor, haznos fuertes, danos una fe sólida y un arrepentimiento genuino y evangélico. Señor, acabamos también pidiéndote por los inconversos aquí. Confesamos que ellos son huesos secos y muertos. Es una pérdida de tiempo. Humanamente hablando, una pérdida de tiempo yo predicarles, porque no pueden creer, no pueden arrepentirse. Pero Padre, he hecho lo que hizo Ezequiel. He anunciado tu santa palabra y ahora nuestros ojos están puestos en ti. Abre los cielos, envía tu soplo, envía el viento, envía el ruaj, envía el Espíritu Santo y haz que por primera vez estos huesos secos y muertos vivan. Hazlos vivir para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya.